fantasma. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a la guarida del fantasma. El día de hoy aquí en la guarida vamos a tener una historia de un suceso que pasó aquí en el puerto de Mazatlán, por ahí de los años 60. Un suceso que pues realmente en aquel entonces generó mucha noticia, no solamente aquí en el puerto de Mazatlán, pero a continuación la van a escuchar. Este video lo hago a petición de un suscriptor que ha apoyado mucho el canal. Él es Luis Fernando. Me pidió como sugerencia alguna historia o algo por el estilo. Así que a continuación les tengo el maremoto que casi acaba con Mazatlán. Así que pues vamos a ir apagando la luz para ponernos cómodos. Y pues a continuación les voy a tener la historia. Era Semana Santa de 1964 aquí en el puerto de Mazatlán. Mazatlán ya tenía, pues ahora sí que un buen número de turistas aquí en el puerto. Era Semana Santa, aunque en aquel entonces Semana Santa era muy diferente a como es hoy en día. Era una noche más tranquila, más calmada. Muchas personas estaban durmiendo porque el atractivo de Mazatlán era por el día y por la noche se descansaba. Así que toda la ciudad estaba descansando, estaban todos tranquilos. La noche parecía una noche muy perfecta, pero pues de repente fue interrumpida. Ya pasaba la medianoche cuando muy pocas personas estaban despiertas, algunas haciendo algunos pendientes en su casa, otros en su trabajo que trabajaban de velador, otros pues que en los hoteles ahí se encontraban todavía ofreciendo servicios y pues en la mayoría de las colonias de los habitantes de ahí del centro de Mazatlán estaban acostados, unos que otros ahí desvelados platicando, porque pues recordemos que era Semana Santa. Así que a lo lejos se empezó a escuchar el carro de propaganda, ese carro que anunciaba fiestas del pueblo, bailes, promociones, cuando iba a haber algo importante aquí en el puerto de Mazatlán. Y pues no, al principio no se entendía muy bien y era algo de extrañarse que a esa hora pues estuviera el carro de la propaganda. Así que de repente se empezó a acercar y una persona que estaba ahí claramente escuchó que el carro de propaganda de don José Luis Robles, que es el que manejaba aquellas promociones en su carro, anunciaba que efectivamente una ola gigante iba a arrasar con todo el puerto de Mazatlán, así que todos los habitantes deberían de salir inmediatamente del puerto y refugiarse en las partes altas o en otros municipios en cuanto pudieran. Tenían que salir corriendo por sus vidas. Eso no era un simulacro, sino que era algo que iba a pasar. Así que ahora sí que todo el mundo comenzó a entrar en pánico, sabiendo que en aquel entonces las noticias no corrían tan rápido como hoy en día. No había internet, no había medios de difusión masiva más que la radio y la televisión. Y en aquel entonces, pues ahora sí que el carro de propaganda de don José Luis Robles fue el indicado para comenzar a anunciar a todo el Mazatlán que rápidamente saliera de lo que era el puerto, porque una ola gigante se acercaba al puerto de Mazatlán y iba a ser devastada. La gente rápidamente entró en pánico, comenzaron a salir corriendo, agarraron las pertenencias que podían y corrían, así como también empleados de los hoteles y restaurantes que aún seguían abiertos en aquel entonces, comenzaron a quererse refugiar en las partes más altas del puerto de Mazatlán. Y también muchos turistas que se encontraban en los hoteles empezaron a hacerlos que desalojaran el hotel y que rápidamente buscaran un refugio para poderse salvar de esa ola, de ese maremoto que se acercaba a Mazatlán. Por cierto, la gente que comenzaba a tener carro, que tenía carro en aquel entonces, específicamente camionetas, empezaron a llenarse de vecinos, empezaron a salir rápidamente de aquí del puerto, queriendo pues escapar ahora sí que de la ola gigante. Hubo una familia que tenía muchísima curiosidad de poder ver el mar y cómo se veía antes de ahora sí que la ola gigante.
Entonces se decidió pasar por el malecón y vieron el mar pues bastante tranquilo, no algo no fuera de lo normal, pero pues uno exclamó, así es como se ve el mar antes de comenzar a salirse del malecón. Antes de ser una ola gigante, el mar está con mucha tranquilidad. Así que, pues mientras estaban en pánico, todos corrían. La mayoría de los mazatlecos huyeron hacia donde es el Venadillo y los cerros que están ahí cerca. Hubo un embotellamiento tremendo porque todo el mundo quería salir en su carro hacia el lado de Concordia, en las partes más altas. Y pues todo Mazatlán estaba entrando en pánico porque pues ahora sí que el carro que anunció el maremoto pues había espantado a medio mundo. Ya cuando el puerto estaba pues sumamente casi vacío, toda la gente estaba a las afueras, estaban en los cerros, estaban en Concordia, pues ahora sí que todos estaban esperando las noticias de qué estaba pasando con el puerto de Mazatlán. Algo muy curioso es que en aquel entonces estaba el circo Atay de Hermanos haciendo funciones en Villa Unión. En tiempo récord fue desmontado el circo y también salieron huyendo rápidamente de ahí. Así que entre la gente se volteaba a ver una a la otra con mucha preocupación, unos diciendo pues hasta hora de la madrugada pues ya desapareció Mazatlán, ya debe estar bajo el agua. Otros suspiraban, otros se preguntaban quiénes se quedaron ahí cerca porque no pudieron saber si toda la gente pudo haber salido. Las caras de preocupaciones eran muchísimas, así hasta que a la mayoría de la gente el sueño los venció. Así que sin más, pues mucha gente con al día siguiente, con algo de temor, pues vieron que el día estaba tranquilo, que no se escuchaba ninguna noticia y pues se decidieron regresar al puerto de Mazatlán con la sorpresa de que pues no había pasado nada. Llegaron cerca del mar y tampoco no había ningún rastro de algún maremoto o algo así. Y ya pues fue cuando comenzaron a pedir explicaciones a lo que es el gobierno de Mazatlán y pues todo fue un malentendido, un teléfono descompuesto, porque no era exactamente una ola gigante, no iba a haber ningún maremoto que iba a arrasar con el puerto de Mazatlán, sino que la información era la siguiente. La información la dio el periódico El Sol del Pacífico al día siguiente de todo este suceso, de lo que había pasado, y pues fue que en Alaska algunos polos se habían descongelado, había habido movimiento en el mar, lo cual produjo una ola gigante, bueno, una ola que se iba a mover cerca, pues ahora sí que recorrer el océano de punta a punta, y esa ola, pues ahora sí que iba también dirigida hacia el Pacífico, y que se le informaba a Mazatlán que esa ola pues no iba a llegar como tal, ¿verdad? Pero que sí iba a haber un oleaje muy alto y se advertía de que pues el oleaje iba a ser muy alto y tenían que tener sus precauciones. Pero los meteorólogos de aquel entonces y los que cuidaban todo esto del sistema oceánico y eso, pues lo entendieron mal, entendieron que la ola gigante, ese maremoto iba a llegar al puerto de Mazatlán y por eso a esa hora de la noche se comenzó a correr, pues ahora sí que esta noticia que impactó a todos los del puerto de Mazatlán. Así que por la madrugada y por la mañana nunca hubo un maremoto, sino que un oleaje muy alto y pues esto fue algo que pasó en el puerto de Mazatlán. Así que escriban en los comentarios qué les pareció la historia. Escríbanme si acaso ustedes sabían de esta historia o si les tocó vivirla también, porque todavía no es, puede hacer que alguien pueda comentarnos acerca de esto que pasó. Así que suscríbanse al canal, ya casi llegamos a los 1000 suscriptores y nos vemos próximamente en alguna otra historia.